Hola, soy Silvia Salinas y una vez más les saludo en este nuevo programa, que ya vamos por el noveno mes. Creo que no hay futuro sin innovación. Desde esta convicción, hoy seguimos con esta aventura en la que deseo confluya en mi ser y quehacer como antropóloga y activista por los derechos y mi rol dirigiendo Catalítica, una empresa dedicada a promover la innovación social y organizacional. Pero para quienes quizás nos escuchan y nos ven hoy por primera vez, quisiera compartirles brevemente qué es Futureando. Futureando es un programa para pensar y co-crear el futuro desde distintas temáticas, perspectivas y latitudes del mundo hispanoamericano. Es una invitación para hacernos protagonistas y también corresponsables de un futuro de bienestar, crecimiento y sostenibilidad desde y para las personas. Hoy, la pregunta que nos convoca es, ¿los cuidados en en una sociedad envejeciente, entre los derechos y los deseos? La población mundial está envejeciendo a un ritmo sin precedentes. En la actualidad existen alrededor de 830 millones de personas que tienen 65 años o más, una cifra que se proyecta casi duplicará para mediados de siglo. La proporción de personas mayores ya se ha casi duplicado entre el 1974 y el 2024, pasando del 5.5% al 10.3% de la población global y se espera que se alcance cerca del 20% para el 2074. En América Latina y el Caribe, el envejecimiento demográfico ha sido tan acelerado que en solo 7 décadas se ha incrementado más que lo observado en Europa durante 2 siglos. Actualmente, 13.4% de la población tiene 60 años o más y esta proporción se estima que va a llegar a un 30% el año 2060. Este fenómeno supone, por supuesto, varios retos crecientes en materia de cuidados, dependencia, protección social y exige un enfoque urgente en políticas integrales y prospectivas. También nos implica retos en repensar el envejecimiento y la longevidad que viene con él desde otros lugares, también de hacernos cargo de nuestro propio proceso, porque si hay algo que nos une a todas y todas las personas que tenemos la suerte de vivir varios años, es que todas y todos vamos a envejecer. Como decía alguien, en realidad empezamos a envejecer el día que nacemos. Así que este es un tema que sin duda hoy está en el centro de la agenda de discusión en algunos países más que en otros. Algunos países posiblemente van a tener medidas más reactivas que preventivas, pero este es un fenómeno global inevitable. Para abordarlo en su dimensión tanto pues de fenómeno, de tendencia, pero también humana, hoy tengo una invitada muy especial de la que podría hablar muchísimo, muchísimo y todo bueno, que es Janet Salvador, que me acompaña hoy desde México. Nos conocemos hace mucho tiempo desde el campo de la evaluación, pero hoy vamos a tener una conversación desde otro lugar, un lugar en el que creo que confluimos a partir tanto de, bueno, oportunidades y experiencias profesionales que hemos tenido en los últimos años, pero también desde nuestras experiencias personales, familiares. Así que, bueno, te doy la más cordial bienvenida, querida Janet, Janet Salvador, una excelente profesional. Nuevamente, podría decir mucho sobre ti, pero siguiendo el formato también de este programa, quisiera pedirte que tú te presentes y también nos comentes brevemente cómo llegas a este tema, ¿no? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuáles son tus perspectivas? Bueno, ¿de dónde viene este interés? Muchas gracias, Silvia. Primeramente, déjame felicitarte por este programa. Me parece una iniciativa excelente para acercar estos temas a la comunidad desde un lenguaje, digamos, bastante digerible, una charla en la cual podemos abordar temas interesantes, puntos que son relevantes sobre cada temática, pero sin perder esta coloquialidad y este diálogo fluido. Y, y agradecerte por dejarme compartir contigo este espacio. Como ya lo dijiste, soy mexicana, soy evaluadora de programas, políticas y proyectos, principalmente desde un enfoque de gestión gubernamental. Y en este ámbito, pues también he estado desarrollando evaluaciones participativas. Esto me ha permitido acercarme mucho más a la gente y conocer cuáles son sus intereses. ¿Cómo me acerco al tema del envejecimiento? A través de un estudio de política pública sobre el panorama del cumplimiento de los derechos sociales de la población adulta mayor en México. En este estudio tuve la oportunidad de, además de hacer investigación documental, hacer trabajo de campo.
Ese trabajo de campo lo hicimos recorriendo todo el país, todo México, desde sus fronteras con Estados Unidos hasta sus fronteras con Guatemala y Belice, y conociendo a personas que nos hablaban de su trayectoria de vida, de sus experiencias, y poder entender cómo esas trayectorias de vida los las ponían en la situación en la que estaban actualmente, en temas sobre todo de seguridad social y pues hay que decirlo, en México no hay una política de cuidados para personas mayores. Entonces, esto permite conocer cómo autogestionan esta etapa de su vida en la que muchas de ellas, muchos de ellos no tienen una pensión por jubilación y se vuelven ahora dependientes de sus familias. Eh, Esto es lo que me ha llevado al tema. Este tema, el equipo con el que trabajamos nos encantó, nos involucró, nos sumergió y ahorita estamos realizando por cuenta propia otro estudio ya más enfocado hacia el tema de cuidados, porque en el estudio que nos contrataron no venía el tema de cuidados, entonces nos quedamos con esa inquietud y ahorita estamos haciendo una investigación que es la que te comentaba, que tenemos prevista la publicación hacia principios del próximo año. Qué interesante, porque, bueno, que tú has llegado ahí a través de de este estudio que abre, ¿no? Un tema para ti, digamos, que es un tema además, bueno, como decía, pues, creo que es súper relevante para algunos países más inminente que para otros. Bueno, y México es uno de los países, ¿no? Que ya está transitando y donde tú decías, bueno, no hay una política de cuidados. Hay algunos países como Uruguay en la región que han avanzado, ¿no? Al Estado hacerse cargo también y creo que son experiencias pues interesantes que alimenten, pero creo que es un tema realmente que nos toca a todas y todos y posiblemente, bueno, en este momento lo hablo también a nivel personal, si me ha tocado, ¿no? Tener un rol en estos de cuidados y realmente es algo que impacta nuestras vidas, por supuesto impacta de la vida de las personas que dependen de nosotros, pero requiere realmente pensarse desde tanto los temas del rol del Estado, los temas de género también en las familias, quiénes asumen, cómo se asume, las brechas económicas y cómo impactan en las posibilidades de los cuidados y de tener cuidado para cuidar, digamos, o sea, perdón, apoyo para cuidar, bueno, muchos factores, ¿no? Muchos factores. Yo quisiera, digamos, desde tu experiencia, tu conocimiento, que nos comentes un poco más cuál ha sido esa tu vivencia, cuáles son los primeros digamos, llamadas de atención o reflexiones que surgen en tu aproximación y este diálogo con las personas que resaltas en torno al tema de cuidados y el envejecimiento. Sí, mira, todos sabemos que vamos a envejecer, pero no lo tenemos como algo muy presente, no lo tenemos como un punto en el cual debamos de tomar previsiones para cuando eso suceda, ¿no? Como bien lo decías, la población cada vez va siendo más envejecida. En México ahora, 12 de cada 100 personas tienen más de 60 años, pero para el 2050, 23 de cada 100 personas, o sea, casi una cuarta parte de la población, van a tener más de 60 años. La esperanza de vida en México ahorita es de 75,1, creo, en general, pero las mujeres vivimos más que los hombres, ¿sí? En México ahorita la esperanza de vida de las mujeres es de 78 años, para los hombres es de 72. Esto quiere decir que debemos de prepararnos para esa etapa, las mujeres y los hombres. Tradicionalmente, el cuidado de las personas mayores ha estado a cargo de la familia, siempre. Cada vez que se habla de que una persona adulta mayor, una abuelita o un abuelito, estamos pensando en que está en su casa con su familia, está en su casa siendo cuidada por sus hijas, principalmente, como bien lo dices, este rol de género, y muy poco se llega a hablar de que estén en una casa de retiro donde puedan estar cuidados, siendo cuidadas de una forma más profesionalizada. También es el tema económico de las familias. ¿Quién va a pagar las casas de retiro?
Cuando una persona mayor envejece, ¿quién va a pagar la enfermera? ¿Cómo se va a poder hacer esa inversión de la familia para pagar los servicios de cuidado? Porque no hay una política de cuidado en México. Cuando estuve, el estudio nos llevó a casas de día principalmente, es un programa que tiene el gobierno donde se busca el envejecimiento activo, hay actividades ocupacionales, ejercicio, pláticas sobre salud, sobre nutrición, pláticas con psicólogos, se les empodera a las personas para la toma de decisiones en sus casas, se les empodera a las personas para la toma de decisiones económicas, pero ahí van solamente quienes tienen movilidad y pueden llegar a esas casas. Quien ya no tiene movilidad, quien ya no puede levantarse, salir, no tiene esa oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, Silvia, para que se pueda realmente diseñar una política de cuidados en México? Y no solo en México, sino en los demás países, ¿no? Yo creo que, bueno, lo que estás haciendo también es parte de este proceso. Yo creo que hay que poner en agenda el tema. O sea, no es un tema que en general en la región, ahora he visto, bueno, el BIT está, ¿no? Tiene esta agenda, pero justamente hace unos meses hablando con la persona responsable del tema, incluso en Washington, me decía, es muy difícil. O sea, no es un tema tan atractivo, porque además es un tema cargado de estereotipos, cargado de tabús, cargado de mitos, de prejuicios, ¿no? Entonces, el envejecimiento no es la parte de la vida más atractiva, el ciclo, ¿no? Donde podemos hablar de juventud, de proyectos, pero también ahí viene este cambio de chip que yo menciono. O sea, ahora, pues nada, yo digo, estoy cercana a los 60 y creo que sí, en un momento muy vital, o sea, la imagen posiblemente de la persona de 60 de hace, no sé, 10, 20 años ya no es, porque además este fenómeno viene acompañado, bueno, para un segmento de la población, y ahí vamos a ser también súper claras, de longevidad y plenitud de bienestar, ¿no? Porque hay muchos servicios, oportunidades. Entonces, pero sí es un problema social complejo, creo que no está en agenda, está desatendido. Las cifras son realmente, pues, no, no voy a decir alarmantes en el sentido negativo, pero son contundentes, ¿no? O sea, de lo que va a pasar y lo que se viene, pero creo que los estados están haciéndose los, como decimos por acá, los de la vista gorda, ¿no? Y también es un tema que no se discute normalmente entre la ciudadanía. Nuevamente creo que es un tema que no está en agenda. Entonces me parece que esta labor que están haciendo ustedes, y realmente felicito incluso esta iniciativa particular que han tenido de hacer este estudio, creo que hay que poner en la mesa pues datos, hay que mostrar. Creo que también hay que mostrar estrategias que se han desarrollado tal vez desde, pues no desde el Estado, pero desde las familias, iniciativas. Creo que hay que inspirar también y creo que hay que abrir espacios de discusión para el envejecimiento, sobre el envejecimiento, la longevidad, bueno, en muchos casos vinculada también al descenso en la fecundidad, ¿no? Por distintas razones, o sea, son una serie de cambios poblacionales. Entonces, yo creo que sí, son temas muy, muy complejos. Además, hay que romper estereotipos, ¿no? Antes la idea, exacto, lo que tú decías, o sea, se espera que la familia cuida, pero además, si la familia dice, voy a buscar una opción, porque realmente a veces no se puede, digamos, pero además también pensando en el bienestar, ¿no? O sea, porque este cuidado puede significar aislamiento, ¿no? Social, que es uno de los mayores problemas también de las personas adultas mayores, ¿no? Puede significar muchas cosas, pero la idea de, oh, no, llevo a la casa de retiro, bueno, en Bolivia son muy pocas las opciones, de hecho, para casas de retiro, aparte del costo, etcétera, es como que, ah, no, tu familia te abandonó, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento de realmente cambiar paradigmas, de, bueno, hacer, insistir que el Estado se haga cargo y, pues nada, también repensar y construir esto que tú has dicho, o sea, el primer día que nacemos es el primer día en que empezamos a envejecer, ¿no? Lo llamamos distintas etapas, pero eso es un proceso ineludible y que es un proceso humano inherente. Realmente eso es algo que todas y todas las personas, más allá de nuestras otras diferencias y desigualdades, vamos a atravesar. Entonces, cómo también hacernos cargo del mismo, ¿no? Tomar previsiones, pero también esta vida más saludable, es decir, cómo podemos realmente construir
una vejez no solo digna, sino también de bienestar, ¿no? Así que yo quisiera preguntarte eso, ¿qué más han aprendido, ¿no? Y en términos de cuidados, ¿cuáles son los principales temas de motivación, o sea, que han investigado? Sé que y estaré expectante para conocer los resultados del estudio, pero ¿cuáles son sus principales motivaciones, preguntas en torno a los temas de cuidados? Bien, em, sabemos que las familias muchas veces tienen que enfrentar una decisión, ¿no? ¿Cuáles son estos principales temas o dilemas que hemos visto que las familias enfrentan? ¿Qué les estamos preguntando? ¿Qué pasa cuando un familiar enferma? ¿Quién se va a hacer cargo del familiar? Llámese la mamá, el papá y a veces tíos, tías, abuelos, porque, como bien lo has mencionado, la fecundidad redujo, pero no está reduciendo ahorita, redujo desde hace muchos años. Cada vez más te encuentras a personas mayores que no tuvieron hijos, a personas mayores que no se casaron, que no tienen una pareja. Y entonces este esquema tradicional de la familia con hijos, que son los hijos, las hijas sobre todo, quienes van a cuidar a las mamás, a los papás o a los abuelos, se está rompiendo. Se está rompiendo porque ya en muchas familias no existe esa pirámide que había antes. Entonces, ¿quién va a cuidar cuando no hay familiares directos que se hagan cargo del cuidado de las personas mayores? Eh, ¿Existe un servicio que se pueda pagar? Sí, claro, existe. ¿Quién lo va a pagar? Ese es el punto también, porque no hubo o no ha habido una cultura del ahorro, de la inversión a futuro para pagar esos cuidados. Porque muchas veces, y sobre todo en economías como en México, que gran parte de la población vive al día, que gran parte de la población tiene trabajos precarios sin seguridad social, es imposible pensar que puedan tener ahorros para su retiro, ahorros para poder pagar sus cuidados y con el sistema de salud que ahorita ha tenido muchas reformas para mal y que ya no hay esta tranquilidad en muchas familias de que sí, tengo el servicio del médico, pero no me dan los medicamentos. Entonces, el costo de los medicamentos, el costo de la persona cuidadora, ¿quién lo va a cubrir? Ese es uno de los principales dilemas. ¿Quién se va a hacer cargo cuando no hay un esquema familiar que respalde o cuando el esquema familiar tiene sus propias prioridades, ¿no? Otra de las situaciones, ¿cuáles son las tensiones que tenemos? Además de la parte económica, de los gastos que se genera o cuando alguien de la familia deja de trabajar, deja de recibir ingresos, hay un doble desequilibrio. Por un lado, el incremento en los gastos y la reducción en los ingresos, que eso genera tensiones. Pero también hay fracturas en las relaciones familiares, fracturas por la inequidad en el reparto de las responsabilidades. Siempre va a haber una hija, una sobrina, una nieta, que es quien se va a encargar más del cuidado de las personas mayores. Y esta inequidad en la distribución de las responsabilidades genera fracturas en las relaciones familiares. Y ahora viéndolo desde el otro punto, la persona mayor, además de sentirse dependiente, además de estar enferma, tiene que sentir todas las tensiones que le rodean en su entorno, todas las tensiones que se generan en su ámbito familiar por la dependencia que está generando. Entonces, es un gran problema no resuelto, es un gran problema que debería de atenderse desde lo público, desde el gobierno debería buscarse cómo atender, cómo aliviar esta situación. Pero como dices, no hay una política porque no es un tema contundente, no es un tema sexy. ¿Qué sí se ha hecho en México? Se ha hecho una pensión para las personas adultas mayores, una pensión universal,
una pensión en la que cada 2 meses les dan más o menos $300, son 6,000 pesos, $300 cada 2 meses y que lo recibe directamente la persona adulta mayor en una tarjeta. En las comunidades rurales donde no hay sistema bancario, van caravanas a pagarles en efectivo a las personas su pensión. Esa pensión es universal. Esa pensión solamente por el hecho de tener 65 años vas, te registras y la empiezas a recibir. ¿Cuál es la tensión que se genera en el gobierno? ¿De dónde se va a sacar el presupuesto para seguir pagando esa pensión cuando una cuarta parte de la población va a estar como población objetivo y va a tener que recibir esa pensión? ¿De dónde va a sacar el gobierno para poder seguir pagando esa pensión universal? ¿Qué me dejó ver este estudio? El resultado de esta pensión ha sido muy bueno para las familias, para las personas adultas mayores. Si hablamos de que el trabajo en México ha sido muy informal y las personas no tienen un sistema de seguridad social porque este viene vinculado al trabajo, cuando tienes prestaciones sociales te registran en el IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero cuando no te registran y eres un trabajador informal o eres una persona que tenías tu negocio, después fuiste empleado, después volviste a emprender, si eres una mujer que dejaste de trabajar para quedarte en tu casa, tener a tus hijos, llegas a los 60 años, llegas a los 65 años y no tienes el respaldo de una de seguridad social por parte del gobierno. Entonces, cuando no tienes una pensión por jubilación y el gobierno te da una pensión universal por tener 65 años, se vuelve un gran alivio para tu familia, se vuelve un gran alivio para ti. Resultados de evaluaciones nos han dicho que sí, esta pensión se destina principalmente a alimentos, a medicinas, pero el resultado más importante de esta pensión es el empoderamiento que le das a la persona adulta mayor de que puedas decir, aquí tengo para pagar mis medicinas, aquí tengo para pagarte un helado, nieto. Eso es lo principal que se ha encontrado en los estudios para cuál es el resultado positivo de estas pensiones. Por el otro lado, la ciudadanía muchas veces está diciendo, es que el gobierno está destinando recursos para dárselos a los viejitos y necesitamos para escuelas, para hospitales. O sea, las necesidades de la población son tantas que no es suficiente el recurso público. Entonces sí, estamos en un dilema, pero muchas de estas personas, cuando lleguen a los 65 años, van a agradecer también tener esta pensión. Entonces, hay que buscar un equilibrio. Para allá vamos todas, para allá vamos todos. Mil gracias, porque bueno, todas estas estos puntos resuenan muchísimo, ¿no? En contextos, en varios, en la mayoría, yo diría, de los contextos latinoamericanos, en Bolivia, bueno, lo mismo, ¿no? De dónde se van a continuarse los fondos estos exactamente, yo creo que es la misma situación o caso. La sostenibilidad, y me hiciste recuerdo el año pasado, tuve oportunidad de ver un informe sobre el tema del trabajo en las y los jóvenes y la situación tan precaria, porque si ahora tenemos, ¿no?, una situación precaria, o sea, hay una tendencia a la precarización y el porcentaje, no tengo la cifra de jóvenes que va a recibir algún tipo de pensión o beneficio, bueno, más allá de esta universal, es mínimo, 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 o sea, el peso también sobre el Estado va a crecer, ¿no? Entonces sí, es una situación actual y que se va complejizando y donde hay que tomar también decisiones ante necesidades que son pues enormes, ¿no? En muchos campos y bueno, cómo priorizas estratégicamente. Y bueno, yo creo que ese es un tema muy importante. Me gustaría ahora girar un poquito y a profundizar en este tema del empoderamiento, ¿no? Hemos empezado hablando también del bienestar. Creo que hay un tema de eso, de respuesta al Estado, de las condiciones económicas, materiales, pero hay también toda esta
parte que es el repensar el envejecimiento, que tiene que ver posiblemente con esto en una parte de poder tener unos propios recursos, pero también tiene que ver con el repensar, ¿no? El envejecimiento. Hoy una persona a los 70 años puede ser perfectamente productiva, pero también hay varias organizaciones y estudios que están mostrando la discriminación y los sesgos por edad, ¿no? Estas personas no consiguen trabajo, ¿no? Como otros grupos poblacionales, pero el tema del sesgo por envejecimiento y las dificultades de las personas también para ser consideradas ciudadanas activas, plenas, ¿no? O sea, hay una cosa que la salud, muchas veces el bienestar no está acompañado por una sociedad y un Estado que son capaces, ¿no es cierto?, de integrar realmente a la vida social y a la ciudadanía plena a estas personas pues mayores de 65 años. ¿Qué reflexiones ahí nos traes, querida Janet? Y que también bueno, que si tienes algo también del estudio, un poquito ahondando en este tema del empoderamiento vinculado al bienestar, yo diría, de las personas, ¿no? No es un tema solamente de sobrevivencia, de poder curar una enfermedad. Ese es un ala, por supuesto, muy, muy importante, porque sí, sin duda, la salud pues no es la misma que a los 20, a los 30, pero también hay esta otra ala que está además vinculada con la longevidad y una población que económicamente activa que crece, ¿no? Porque crece también desde este lado de la longevidad. Te doy la palabra, por favor. Muchas gracias. Platicando con una gerontóloga, nos decía, la longevidad, la esperanza de vida ha aumentado tanto que actualmente te da tiempo de tener 3 matrimonios largos a lo largo de tu vida, pensando en matrimonios de 15, 20 años. Sí, la longevidad es un factor muy, muy importante porque si podemos vivir 78 años, las mujeres, si pueden vivir una esperanza de vida de esta magnitud, pues tenemos que pensar qué vamos a hacer, cómo podemos aprovechar este tiempo. ¿Qué reflexiones tenemos? Hay que cuidar la movilidad. Ese es uno de los principales puntos de los cuales estos programas de envejecimiento activo se centran. Tienes que cuidar tu movilidad, tienes que moverte, tienes que caminar, tienes que buscar no ser dependiente de la movilidad. Eso es uno de los principales puntos clave para tu salud, para tu desarrollo. Otro es el cuidado de los cuidados cognitivos, la salud cognitiva, que estés siempre aprendiendo cosas, estés resolviendo problemas, que no descanse tu mente. En la medida en que tu mente pueda mantenerse activa y tu cuerpo pueda mantenerse activo, tú vas a poder seguir siendo autosuficiente, tú vas a poder seguir siendo autónomo. Esos son como los dos espacios más importantes, más clave, en los cuales muchos de estos programas de autocuidado se centran. Hay que poner a las personas a que sigan movilizándose. ¿Qué hacen? Les dan clases de baile, les dan clases de pilates, les dan clases de caminata, clases de yoga, cosas que los mantengan activos. Otro punto es el de las terapias ocupacionales. Bien, tal vez tú trabajaste toda tu vida en una oficina y dices, yo ya no quiero saber nada más de un escritorio o una computadora. En estos programas de envejecimiento activo les enseñan manualidades, les enseñan oficios. Si quieres ahora dedicarte a pintar, si quieres hacer bisutería, joyitas, si quieres aprender a cortar el cabello, algo que pueda también significarte una fuente de ingresos, no necesariamente que te mantengas de eso, pero sí que en tus ratos libres puedas estar manteniéndote activo. Aquí en México las personas se pueden jubilar a los 65 años y entonces estas opciones se las están dando a personas mayores de 65 años para que puedan mantenerse activos, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Pero lo más importante no está cuando llegas a los 65 años.
Lo más importante está ahora, antes de eso. Lo más importante está cuando las personas jóvenes, en sus 20, en sus 30, cuando están en la etapa productiva, deban de pensar en que van a llegar a la edad mayor. Deban de pensar que tienen que buscarse sistemas de pensiones. Pueden ser por su cuenta, o sea, si estás cotizando y vas a tener una pensión para tu trabajo, está bien, pero por tu cuenta puedes buscar estos sistemas con las aseguradoras en las cuales puedas tú tener un poquito más, un ahorro adicional. Debes de cuidar tu salud desde que estás joven, ¿sí? Tal vez en algún momento no lo piensas, pero la movilidad, el poder llegar a los 70 años sin problemas de movilidad, te garantiza una longevidad plena. No queremos vivir 80 años y vamos a vivir 10 años sufriendo dolores y enfermedades. Entonces, ¿cuál es el chiste de la longevidad si no puedes disfrutarla? Y para poderla disfrutar, lo tienes que trabajar desde tu juventud, no cuando ya tengas 60. Me encanta, querida Janet, porque también nos movemos a la, ¿cómo es, a la corresponsabilidad, ¿no? De los cuidados. Evidentemente, yo creo que y al asumir, em, pues nunca es tarde también esta idea de cómo quiero vivir y cómo yo me hago cargo dentro de mis posibilidades, por supuesto, de eso, de la forma en la que quiero, ojalá, disfrutar una longevidad y que eso no se vuelva una carga no, no solo económica, sino en general para mí, o sea, para la persona y para su entorno. Entonces, me parece que todo este tema también del autocuidado es muy, muy importante, ¿no? Hicimos en el contexto de una evaluación hace poco, hicimos unas encuestas a jóvenes y también salía que sí le están dando un lugar más importante al autocuidado, al desarrollo personal, etcétera. No sé si es del todo con la perspectiva esta de sembrar para el futuro, ¿no? No sé, porque además hay todo este tema de la inmediatez entre las y los jóvenes, de que pues hoy vivo, es hoy, no es mañana, etcétera, etcétera, pero creo que ahí hay que trabajar una cultura. Algo que también me parece muy interesante de mencionar este tema de lo intergeneracional, ¿no? Yo creo que tiene tanto potencial desde distintas aristas, hasta empresariales, ¿no? Yo digo, o sea, qué rico es. Bueno, yo agradezco mucho trabajar con jóvenes porque me enseñan, me desafían y qué decir en temas de tecnología actual, pero no solo eso, también sus perspectivas distintas. Creo que esta idea, por ejemplo, de la mentoría pensada desde que yo, que tengo tantos años de experiencia, te enseño, ha cambiado. Y precisamente vi un documento hace un tiempito del Tecnológico de Monterrey donde replanteaba, ¿no? Por ejemplo, esta de la mentoría más horizontal, la mentoría tecnológica. O sea, yo creo que estamos en un momento de profundos cambios de paradigma. Y un último tema que quería comentar es el tema de la salud mental, ¿no? Hoy en día es uno de los temas más críticos también entre las y los jóvenes, pero también creo que entre las personas mayores, ¿no? La depresión, y ahí podemos discutir también, evidentemente hay condiciones físicas, químicas que predisponen, pero también hay un gran factor social. O sea, la escalada en el porcentaje de personas que sufren depresión no puede atribuirse solamente a temas ¿no? médicos, físicos, porque hay un factor social y humano que tiene que ver con estas formas de exclusión, ¿no? Y en este caso de las personas adultas mayores. Así que tal vez, bueno, que es un programa que me encanta, como te digo, me ha gustado. Yo el 2022 empecé a investigar sobre este tema y también, bueno, acompañó esto el proceso personal con mis papás. Entonces, creo que son procesos de reflexión. Creo que el tema de género no es un tema menor porque, claro, han cambiado nuestra situación. Ahora las mujeres están en el mercado laboral, etcétera. Entonces, también se añade a veces a la carga laboral porque no hemos logrado redistribuir menos los cuidados que no tienen un valor muchas veces en la sociedad y que no tienen o sea, no se calculan en el PIB, o sea, el volumen de aporte al PIB sería enorme cuando
como algunos ejercicios han mostrado. Entonces, tal vez como para ir cerrando, porque es un programa que pues nos da muchos temas para seguir conversando, pero siempre estamos enfrentando el tiempo. Quisiera pedirte, pues nada, qué buenas prácticas, qué lecciones aprendidas podrías compartir, ¿no es cierto?, tanto del caso mexicano y tal vez compartirnos desde tu perspectiva como además evaluadora, investigadora, qué temas necesitamos investigar, ¿no? Sobre qué temas relacionados necesitamos conocer más para poder realmente desarrollar respuestas desde la sociedad y también desde los estados y gobiernos. Se tienen que desarrollar, considero, conciencia, programas o estrategias que hagan conciencia en la población sobre el envejecimiento, ¿sí? Y el envejecimiento visto desde varias aristas. Actualmente, tú dices una persona vieja y entonces eso es ofensivo para la sociedad y sobre todo para quien está recibiendo el calificativo. Aquí se ha vuelto políticamente incorrecto referirse a las ancianas, ancianos, viejitos, viejitas, porque eso es una forma discriminatoria, es ofensivo. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que resignificar la palabra. Se tiene que resignificar porque debemos dejar de ver a la persona mayor, al viejito, al anciano, como alguien con discapacidades, enfermedades y que se vuelve un dependiente. Sí, debemos de resignificar la palabra anciano, anciana, debemos de resignificar la vejez. En las entrevistas que hacíamos, evitamos usar la palabra porque nos dimos cuenta que cuando les preguntábamos, ahora en tu vejez, ¿cómo ves esto? Las personas se ponían serias. ¿Sí? Entonces hay que resignificarlo. La vejez, la palabra anciano, se debe entender como una etapa de la vida en la que se han acumulado saberes, experiencias, en la que se puede seguir gozando de autonomía, de autosuficiencia, en la que se pueden seguir tomando decisiones. Ese sería un primer gran paso, porque si dejamos de ver al anciano, a la anciana, al abuelito, a la abuelita, como una carga, como una situación de molestia, de costo, de dependencia y se les puede ayudar a que tengan esta autonomía, esta toma de decisiones y que se sigan considerando parte productiva de la sociedad, vamos a ir cambiando también esta mentalidad en su conjunto. Entonces yo creo que uno de los principales puntos es desarrollar en las juventudes esta conciencia del envejecimiento como algo positivo, como algo que prolonga nuestra vida útil, nuestra vida productiva, nuestra vida plena y que nos vayamos haciendo corresponsables de nuestro cuidado y corresponsables de llegar a esa etapa en las mejores condiciones posibles. Reconocer que sí, el Estado tiene la obligación de darnos los cuidados, sí, debe de tener una política, pero también que no hay recurso suficiente para seguir dando estas pensiones que se están dando en este momento y que no podemos pensar en depender solamente de esas pensiones. Esa sería mi reflexión al final. Gracias, Janet. Excelente. Y me hiciste recuerdo de una conversación con una amiga común que tenemos en Costa Rica, Ana Luisa Guzmán, donde hablábamos de por qué no pensar, bueno, no solo en esto de los 3 matrimonios posibles por el tiempo de vida, sino también de proyectos de vida a los 60, a los 65. O sea, si te pones a pensar, tú tranquilamente puedes tener 15, 20 años de plenitud, ¿no? Si te has cuidado y bueno, si se han dado las condiciones también para poder hacer cosas. Yo siempre digo, esta es una edad donde muchas veces ya no has logrado, digamos, cierto ahorro, tienes ya cierta estabilidad en muchos casos, cuando es, bueno, desde un poco el privilegio, obviamente, reconociendo, ¿no? Las personas que no tienen esa posibilidad, pero también has desarrollado un momento donde ya no tienes que rendir cuentas a nadie, o sea, has aprendido un montón, has recorrido un montón, entonces puedes hacerte la pregunta de bueno, ¿qué proyecto puedo desarrollar? Y lo que tú dices, ¿no? Entonces, creo que es absolutamente posible, creo que es algo que te puede dar mucha plenitud de decir, bueno, yo ahora quiero apostarle a esto, a hacer cosas que antes parecían
o no eran pertinentes o no se las podía hacer o parecían muy arriesgadas. Creo que es un momento también de mucha plenitud, ojalá, y ojalá esto pueda ser para la mayoría de las personas que pues todavía también tienen que luchar por temas más de supervivencia, más de, ¿no? Temas económicos, pero sí, hacer que la plenitud como un cambio en la tercera edad, o bueno, como se llama, y todos estos conceptos, cuando te escuchaba decía, pucha, las mujeres sobre todo tenemos tanto rollo con decir nuestra edad, ¿no? Desde ahí viene, o sea, desde ahí viene, ¿no? Toda esta cultura de negar el envejecimiento, de que sea algo negativo, cuando, bueno, pues yo creo que los datos poblacionales nos ponen delante una realidad ineludible y o seguimos como hemos estado añorando la juventud y, digamos, estando apesadumbrados, apesadumbradas por la vejez y lamentándonos, o lo resignificamos como es la invitación que nos haces. Janet, querida, ha sido algo, una conversación muy interesante, creo que muy, muy pertinente. Yo creo que cuando salga el estudio a inicios de año podemos volver a sentarnos porque va a ser muy interesante. Creo que este es un tema que apenas empieza, creo que estamos mirando, viendo la punta del iceberg y es un tema que va a cambiar todo porque tiene que cambiar la familia, las dinámicas, el Estado, las políticas, las prioridades, el concepto de ciudadanía activa. Tenemos que cambiar las personas y en cómo vemos a las otras personas, ya sean jóvenes o cómo vemos a las personas mayores. Gracias de corazón por tu tiempo, por eso, por todo tu conocimiento y tu experiencia. Si tienes una frase más para cerrar, sería bárbaro. Muchas gracias, Silvia. Pues sí, la frase sería, como ya lo hemos mencionado, o sea, ¿cómo quiero seguir viviendo mi siguiente década? Las décadas de los 60 a los 70, de las 70 a los 80, ¿cómo quiero vivirla y qué debo hacer hoy para lograrlo? Gracias. Básicamente. Y me encantará que en alguna caminata que debemos retomar, te juntas, podamos conversar qué queremos hacer en nuestra propia década. Y como siempre hemos tejido alianzas y hemos confabulado proyectos interesantes, lo haremos ahora también en torno a esta temática que no solo nos atraviesa desde el punto de vista intelectual, del estudio, de otros y otras, nuestros padres, tíos, sino que pues nos toca a nosotras, ¿no? Así que gracias, un abrazo muy, muy fuerte hasta México y pues seguimos en contacto.